Contexto, su programa diario sobre política internacional, economía, sociedad y otros temas de interés. Véalo siempre de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12 de la noche para los madrugadores. Bueno, hoy escogimos, Julio Ortega Tous y yo, hablarles sobre la historia de Cataluña, lo que está pasando en este momento, pues los antecedentes, cuáles son los panoramas que se vislumbran y cuál es la influencia en la región, en Europa y en el mundo. Bueno, sabemos que el pasado 27 de octubre, señores, Cataluña declaró su independencia por un momento, ¿no? Porque Puigdemont, pues, echó para atrás y quiso tener una negociación con el gobierno español. Inmediatamente Cataluña hizo esto, el gobierno español se preparó para aplicar la famosa pero nunca usada ley. Hasta ese momento. Artículo 155 Artículo de la 155, que este artículo se fijó a la muerte de Franco en el 78, en la Constitución, donde decía que si cualquiera de los distintos estados, creo que son 17, comunidades autónomas, perdón, que eran 17, son 17, se utilizaba su poder para separarse de España. No es eso. Que cualquier desviación de la norma establecida, legal, por parte de una comunidad autónoma, le daba la capacidad al gobierno para intervenir para su rectificación. Exacto. Nada más de ahí. Eso debió ser objeto de un reglamento o de un decreto en el cual se dijeran las circunstancias. Pero en el sea que estuvo mal aplicado, Julio. Mucha gente, de hecho hay un recurso en el Tribunal Constitucional de mala aplicación del artículo 155. Pero para comprender un poquito el tema de Cataluña, que aquí los dominicanos lo hemos oído mucho, tenemos un video un poco largo, pero bastante ilustrativo de cómo se genera y en qué consiste el conflicto que hay entre la comunidad autónoma de Cataluña y el resto de España. Por favor, director, proceda con el video. Compartim una esperanza que tot el que estem fent... Están incumpliendo la ley, están incumpliendo la Constitución. We are now more stronger than ever. No quiero independencia, no quiero. No habrá referéndum. O referèndum o referèndum. No lo habrá. Volem votar. I tant que votarem. Visca Catalunya. ¿Por qué una parte de la sociedad catalana desea la independencia? No hay una sola razón, ni tampoco es una cosa nueva. En los últimos 7 años, el sentimiento independentista en Cataluña ha crecido y mucho. Pero ya hace años, incluso siglos, que en algunos sectores de la población existe la idea de que por cuestiones históricas, culturales y lingüísticas, Cataluña tiene derecho a ser una nación soberana. Para entenderlo, mejor emprendemos un viaje al pasado. En la Edad Media se conoce como Cataluña a los dominios del Condado de Barcelona. A principios del siglo XII, el conde de Barcelona se casa con la reina de Aragón y de aquella alianza nace la Corona de Aragón, que 3 siglos más tarde se junta con la Corona de Castilla y acaba conformando un mapa más o menos igual que el de la España que conocemos hoy en día. Mientras tanto, en Cataluña, el latín ya había evolucionado a una nueva lengua, el catalán, y también habían nacido las instituciones catalanas: las Cortes, la Generalitat y el Consejo de Ciento. Son tiempos convulsos en los que España se encuentra inmersa en una especie de capítulo de Juego de Tronos, pero sin dragones. Guerras, problemas dinásticos y familias de reyes que se suceden las unas a las otras. Los Trastámara, los Austrias y los Borbones. Precisamente este hombre de la Casa Borbón es el padre del actual rey de España. Se llama Felipe V y se convierte en rey después de una guerra de sucesión entre él y otro aspirante al trono que casualmente es respaldado por Cataluña. A Felipe no le gusta la oposición de los catalanes y cuando los vence, el 11 de septiembre de 1714, ordena abolir las instituciones de autogobierno de Cataluña y el castellano pasa a ser la única lengua oficial. A pesar de las prohibiciones, la lengua catalana no desaparece de la calle y con el paso de los años se potencia su uso. Eso aviva un marcado sentimiento de conciencia nacional que desemboca en el catalanismo político. Ya en el siglo XX, Cataluña vive las mayores libertades con la proclamación de la Segunda República en España y la peor de las represiones con la dictadura de Franco, que persigue y asesina por pensar distinto al régimen.
Debido a su idiosincrasia, Cataluña es duramente castigada. El catalán es prohibido, las instituciones abolidas y los políticos e intelectuales encarcelados, fusilados o exiliados. Hasta que Franco murió y con él la dictadura. Españoles, Franco ha muerto. Llega entonces la transición a la democracia y con ella la Constitución, que divide el país en 17 comunidades autónomas. Así, Cataluña consigue cierta autonomía política, pero no la soberanía plena, que ya es un anhelo entre algunos sectores de la sociedad catalana. La Constitución, todavía vigente hoy en día, también recoge que es tarea del Estado recaudar y redistribuir los impuestos para garantizar un equilibrio entre las distintas partes del país. Pero dividir un pastel y que todo el mundo quede contento no es sencillo, y con el paso del tiempo Cataluña empieza a reivindicar que esta financiación le perjudica. Asegura que aporta más dinero del que recibe. Para solucionarlo, el Parlamento catalán aprueba una reforma del Estatuto de Autonomía que propone un nuevo modelo de financiación. Paréntesis. El estatuto es parecido a una constitución, pero a escala autonómica y todas las comunidades tienen uno. El último estatuto catalán había sido aprobado en 1979. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Pues bien, tras un intenso tira y afloja político, en 2010 el Tribunal Constitucional recorta el texto y lo deja prácticamente idéntico al estatuto anterior. Una decisión que no gusta demasiado a los catalanes. En realidad, no gusta en absoluto. Y por eso más de 1 millón de personas salen a la calle para protestar. Todo un punto de inflexión. Son años de crisis económica y se recortan servicios públicos, el paro y los impuestos suben y crecen las desigualdades. Y además, tanto en España como en Cataluña, empiezan a destaparse numerosos casos de corrupción. Yo tenía un proyecto. Esta situación, sumada a alguna salida de tono en contra de Cataluña, pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes, provoca que entre los catalanes gane fuerza la idea de que la independencia es la mejor opción para hacer borrón y cuenta nueva y construir un nuevo país más transparente y justo. Y aunque no pocas voces recriminan que es una excusa de algunos partidos para tapar los problemas de Cataluña, el independentismo pasa de ser percibido como la idea romántica de una minoría a convertirse en una opción política real. Bueno, un momento. Antes, el gobierno catalán intenta negociar la gestión de sus impuestos con el gobierno central, pero nada, se encuentra con una puerta cerrada. Esto no ha ido bien. Ahora sí, el independentismo llega a máximos históricos. El llamado derecho a decidir toma fuerza en Cataluña. Empieza lo que hoy se conoce como el procés, que pese a las advertencias del gobierno central, parece no tener freno. Acabo de signar el decret de convocatòria que ha de fer possible que el proper 9 de novembre tots els catalans i les catalanes puguem pronunciar-nos sobre el futur polític que volem pel nostre país. Lo que pretende ese referéndum es proclamar una soberanía que no existe, porque nuestra Constitución no la reconoce. El 9 de novembre votarem i guanyarem. Con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Sí es inconstitucional o no, y no se va a celebrar. Finalmente se celebra una consulta no vinculante en la que vota un 39% del censo, es decir, 2,3 millones de personas. El sí a la independencia gana y el resultado motiva elecciones anticipadas en Cataluña. Aunque la opción independentista no consigue llegar a la mitad de los votos, sí consigue la mayoría absoluta. La salvación de España de la juventud rebelde. Se acusa al procés de haber dividido a la sociedad catalana. Pero si se hace caso a las encuestas, un porcentaje elevado de los catalanes, estén o no a favor de la independencia, quieren votar en un referéndum vinculante y con garantías. A pesar de todo, la respuesta del gobierno central siempre ha sido negativa. Es que eso no es posible. Y ha cerrado las puertas a cualquier negociación sobre un referéndum pactado entre Cataluña y el Estado. Con España no se juega. ¿Cuál es el argumento? Que la Constitución lo prohíbe y que, por tanto, un referéndum de autodeterminación es sencillamente ilegal. Y si el principal escollo es la Constitución, ¿por qué no se opta por reformarla e incluir el derecho a autodeterminación? Tendría su lógica. La Constitución fue aprobada tan solo 3 años después de la muerte de Franco y con el trauma de la dictadura todavía reciente. Han pasado 40 años y, naturalmente, la sociedad ha evolucionado. Pero una reforma constitucional de este tipo se tendría que votar en referéndum y esto, hoy por hoy, parece que no está a la orden del día.
Constitución irreformable, negociaciones aparcadas y el diálogo completamente roto. La situación se encuentra en un bloqueo total. El gobierno catalán quiere seguir, por la vía que sea, su camino hacia la independencia. El gobierno español quiere, por la vía que sea, impedirlo. Desobediencia contra inmovilismo. ¿Votamos? Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Hacen cosas. Muy bien, amigos. Este video bastante ilustrativo de la historia de Cataluña y del proceso actual, desgraciadamente desde el punto de vista técnico no se pudo, se sale de la pantalla, no sé qué es lo que pasa con la reproducción de este tipo de videos, pero le puede a uno dar una idea de dónde viene toda la identidad catalana. Que desde la Edad Media, quedó muy claro en el video, ellos están luchando por su identidad, porque mucha gente cree que esto es algo nuevo y no es así. No. A pesar de que Rajoy dice que... Sí, más y el más de 1000 conflicto años. como tal desde 1714, Eso. cuando los Borbones toman el poder en España. 11 de septiembre. 11 de También. septiembre, el 11 de septiembre fue el bombardeo de Barcelona, sí. que terminó la guerra que se llama la Guerra de Sucesión Española. Que ellos lo tienen como el Día, Día de Nacional, Cataluña. la sí, Diada. Exacto. Entonces, la evolución, como bien señala el video que vimos, en el año 1978 termina formalmente el régimen franquista, el régimen Muere anterior, Franco. con un pacto que deja áreas del antiguo régimen vigentes y se pacta un proceso de democratización. Dentro de ese proceso de democratización está cómo solucionar lo que ellos llaman el problema territorial, es decir, hay distintas identidades, comunidades, localidades que no se ven solamente en el espejo de una España única, sino que son más, los catalanes se consideran catalanes, los vascos se consideran vascos, los gallegos se consideran gallegos, y así, de esa forma, son las tres llamadas nacionalidades históricas, pero también hay otras, como Andalucía, que es la comunidad más grande. Sí. Y más... y bien característica. Muy característica, muy propia, con características muy propias. De hecho, hay una especie de nacionalismo andaluz también. Sí. Aunque muy mezclado con el nacionalismo español, que es distinto a las otras. Pero en este caso, ¿cómo se llega hasta aquí? Como dice el video que vimos, en el año 2005, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto está aquí en estos días, o estuvo con las negociaciones de Venezuela. Y el gobierno, en aquel momento del llamado tripartito, que incluía el Partido Socialista, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, logran un nuevo estatuto en donde la autonomía se ve fortalecida y reforzada, pero sobre todo dispara todas las alarmas de la derecha franquista tradicional cuando dice que Cataluña es una nación. La Constitución española dice que hay nacionalidades distintas en España, pero entonces cuando tú dices que tú eres una nación, eso dispara las alarmas. Se aprueba en el Parlamento catalán, se envía al Parlamento español y se aprueba en referéndum en Cataluña. Pero el Partido Popular, que no lo dice el video, el Partido Popular organiza una campaña de recogida de firmas, etcétera, para llevar esto al Tribunal Constitucional, y en el año 2010 es prácticamente destrozado lo que se logró con el estatuto que se aprobó en el año 2005. Y de ahí es que parte la crisis actual, que vamos a seguir comentando en el siguiente segmento. Y a mí me gustaría que en el siguiente segmento, Julio, tú nos analizaras un poco a qué podría conllevar que ese estatuto o la misma Constitución diga que en España, que dentro de España hay diferentes nacionalidades. ¿Qué tan lejos
llega esto. Volvemos. Bueno, ¿cuáles son las posiciones, Julio? Sabemos también que Cataluña, a pesar de toda la historia que viene, hablamos de 1000 años, queriendo tener pues su independencia o sus características propias respetadas, ¿verdad? Su autonomía, como ellos le llaman. Pero además, una independencia total afectaría el desenvolvimiento económico de ellos, pese a que una de las causas de este deseo de independencia o de autonomía es que ellos dicen que colaboran más de lo que reciben económicamente. Pero ¿hasta qué punto económicamente esto pudiera ser viable para Cataluña, Julio, en un mundo donde, a pesar de algunos alaracos por no pertenecer a la globalización, es un hecho que Cataluña recibe más turismo, vende más intercambio por pertenecer a España? Bueno, yo no sé si es por pertenecer a España. Ellos tienen su propia dinámica. Yo te voy a dar un dato. Cataluña es igual o más grande que Luxemburgo, que Malta, que Chipre, que Bélgica, parecido a Suiza aproximadamente. Hay unos cuantos miles de kilómetros menos o más y un poco más o menos de población. Pero son pequeñas naciones en el conjunto de Europa Occidental. Entonces, evidentemente, en un mundo en globalización donde las fronteras lo que cada día hacen es reducirse, no se eliminan, podría cuestionarse la independencia que podría tener cualquier territorio. Eso es una opción que la decide la población. Sí. Entonces, eso no puede decir. Primero, el hecho de que en la Constitución española, que se redactó en el año 78, con unas condiciones muy determinadas, es decir, había un ejército franquista, que era casi una guardia pretoriana, cuidando a ver qué es lo que iban a hacer ahí. Y en el mismo artículo que dice que, el artículo 2 de la Constitución, que la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo español, de la nación española, dice que España está compuesta por nacionalidades. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al hecho de que hay distintas nacionalidades. Es decir, España no es una nación uninacional. No existe Pero una eso puede nación. tener muchas consecuencias económicas, políticas, sociales, y las tiene realmente. Sí. Es decir, en España el nivel de autonomía, ya con el sistema de las comunidades autónomas, es bastante amplio. Pero hay muchas competencias que son distintas, porque por ejemplo la comunidad de Navarra y en el País Vasco, los impuestos los recauda la comunidad autónoma y le da un cupo al Estado. Pero en Cataluña, como Cataluña fue derrotada en la guerra de secesión, a Cataluña nunca se le ha dado eso que se llama los fueros. Entonces, es que es una situación de mucha diferenciación. Pero el hecho que existe es, Cataluña es una nación. El País Vasco es una nación. Galicia es una nación. Dentro de un país plurinacional. Que vendría siendo como un estado de los Estados Unidos. No. Pero es que yo no entiendo el concepto de cómo una nación Quebec? Dentro de... Quebec, ¿sabes lo que es? Sí. Es o sea, más parecido a lo que es Quebec dentro de Canadá. Claro, tienen su lengua, su identidad, su cultura, y eso es una... En el Reino Unido, ¿qué es el Reino Unido? Oficialmente es la unión de cuatro naciones. Claro, de Escocia, de Inglaterra, de Gales y de Irlanda del Norte. Originalmente era de todo Irlanda. Que Irlanda del Norte quiere... No, originalmente era de todo Irlanda, la isla completa, y en el año 1925 Irlanda se independiza de Gran Bretaña. Así que hace menos de 100 años. Entonces...
O sea que es algo que realmente tiene sus La antecedentes. evolución geográfica en el mundo, lo único constante son los cambios. Lo único permanente son los cambios que van cambiando las cosas. Nosotros fuimos territorio haitiano, territorio francés, territorio español, territorio americano. Volvimos a la independencia, nos la quitaron, hicimos la restauración. Es decir, la evolución de las sociedades da como resultado una evolución de los territorios. ¿Qué eran los Estados Unidos hace 200 años? 13 colonias en la costa este de los que hoy es Estados Unidos. Hoy llegan hasta Hawái. No podemos parar el desarrollo de una sociedad que quiere cambios. Exacto. Entonces, ¿cuál es la única solución que puede haber a esta situación en donde el independentismo en Cataluña, la identidad catalanista es generalizada? Ahora, hay gente que no quiere la independencia, hay gente que quiere una reforma con más autonomía y hay otros que quieren la independencia. Pero, Julio, ahí como se vio en el video, el catalanismo históricamente fue marginal, entre un 15 y un 16% de la población, históricamente, digamos, de 78 hacia acá. Pero en el 2010, al abolirse y trancarse todas las puertas para una reforma de las instituciones y de la autonomía de Cataluña, el independentismo subió como un soufflé, como la espuma. Y de ser marginal, en las últimas elecciones autonómicas que fueron en el 2015, fue el 48% de la población. Muchísimo. Y ganaron el gobierno. Sí, muchísimo. Además, en los partidos independentistas, ¿cuáles son? Esquerra Republicana. El PDCAT. El PDCAT, que era la antigua Convergencia y Unión, que se dividió. Un partido de izquierda que se llama la CUP. Comité de Unidad Popular. Hay entonces los partidos que podrían llamarse del status quo, o monárquicos, o como quieran llamarle, que son constitucionalistas, se llaman algunos de ellos, que son el Partido Popular, evidentemente, que es marginal, en Cataluña saca un 8% de los votos. Wow, sí. Ciudadanos, que es un movimiento reciente, que nació en Cataluña y que es de esos monárquicos o constitucionalistas, es el más grande, y el Partido Socialista de Cataluña, que va de un lado a otro y que está como bailando de un lado para otro. Y ahora, últimamente, hay un movimiento que se llama Los Comunes, que no plantea la independencia, pero sí dice que la solución de la crisis política actual de Cataluña debe ser resuelta vía un referéndum pactado con el Estado, pactado, no unilateral, no lo que se hizo el 1 de octubre. Porque el gran problema fue... Que fue unilateral. Que fue unilateral. Fue Puigdemont lo propuso y la Generalitat. No, lo aprobó en el Parlamento, en y el por eso Parlamento catalán, pero no fue pactado con el gobierno. Entonces, ahora, Julio, fue anulado por el Tribunal yo quiero hacerte Constitucional. una pregunta. Yo quiero saber cuál es tu opinión respecto a cuáles son realmente las intenciones de la Generalitat con Puigdemont. La Generalitat está abolida ahora mismo. Bueno, pero ¿cuáles fueron? Porque en el momento Ellos del querían la referendo, independencia. sí, pero lo que te voy a preguntar es, con Puigdemont a la cabeza, una vez se declaró la independencia, él se echó para atrás. Entonces la Para pregunta, negociar. eso es la pregunta. La pregunta es, lo que se quiere es negociar para tener mayores prerrogativas, eso mismo que tú dices, que no se percibe parte de los impuestos generados, o realmente es la independencia. ¿Cuál es, bajo tu óptica, el objetivo? ¿Cuál fue y cuál sigue siendo? Yo no puedo decirte exactamente cuál fue el objetivo de la coalición gobernante, pero ellos declaradamente hablaban de la independencia. Sí. De la independencia, que el objetivo era declarar la República Catalana. De hecho, yo prefiero una república que una monarquía. Bueno, eso claro. Sea catalana o eso sea claro, donde sea. nosotros por lo menos. No, en general. Porque los españoles están muy orgullosos de su monarquía, no te equivoques. Ya no. Bueno. Ya no tanto. Bueno, después de todos estos escándalos de corrupción, yo me imagino que habrá incluyendo bajado. la monarquía. Por eso. Incluyéndola en el seno de la monarquía. Hasta el propio rey anterior. Claro, claro. Bueno, el asunto es que lo que los partidos que fueron a las elecciones en noviembre del 2015 planteaban era lo que ellos llamaron el proceso.
que fue el proceso de desconexión e independencia de Cataluña, que vamos a seguir viviendo en el próximo segmento, porque tenemos que ir ahora a una pausa. Bueno, como hemos dicho en el transcurso de este programa sobre Cataluña, hay pues todo un grupo de personas muy grandes que casi sí mitad quieren. y mitad. Exacto, casi mitad y mitad. Los que son parte de la Generalitat y estos partidos que Julio ha hablado del Esquerra Republicana y el PDeCAT, y por otro lado, pues los que son partidarios de seguir como están, o sea, de pertenecer al Estado. Entonces tenemos ahí unas entrevistas, unas muy pequeñitas entrevistas de la BBC que nos habla sobre los que prefieren Son pertenecer. dos jóvenes que hablan uno a favor y otro en contra de la independencia. Veamos. Me llamo Marta Rosique, tengo 21 años y creo que es el momento de escuchar al pueblo catalán, defender el referéndum y proclamar la República Catalana. Soy Laura Casado, tengo 21 años y creo en una Cataluña próspera dentro de España y de la Unión Europea. Estamos a unos días después de la celebración del referéndum, con todo lo que pasó. Estamos quizás a unos días de una hipotética declaración de independencia por parte del gobierno catalán. Está claro que estamos en una situación de tensión. ¿Hay posibilidad de encontrarse, de que haya diálogo? El gobierno de Cataluña lo ha dicho, está abierto al diálogo y a la negociación. Quiere poder dialogar sobre cómo aplicar el resultado del referéndum y se ha mostrado realmente abierto. Lo que no hemos visto es una predisposición por parte del gobierno español a dialogar y eso realmente nos entristece. También tenemos que tener en cuenta que el resultado del referéndum fue una mayoría claramente aclaparadora del sí. El señor Puigdemont tiene que dejar su hazaña ilegal que ha emprendido y hablar de lo que realmente importa a los catalanes, ¿no? Y hablar sobre todo de todos los catalanes, no solamente a unos cuantos. Y decía la compañera que el resultado del referéndum había sido una gran mayoría del sí, por supuesto. Los que estamos en la posición del no salimos a votar. ¿Habría la necesidad entonces de organizar un referéndum en el que todos vayan a votar? No estoy a favor de hacer un referéndum para dividir a la sociedad catalana. No creo que sea la solución y no creo que sea el camino. ¿Es por miedo que no quieres que se haga un referéndum? No. ¿Miedo a saber qué es lo que piensa la gente? No, miedo no. Yo perfectamente quiero poner las urnas en Cataluña, pero las urnas a las que podamos ir todos los catalanes, con urnas de verdad, con papeletas de verdad, con un censo de verdad. Por tanto, si estás de acuerdo en hacer un referéndum. Elecciones autonómicas para que todos los catalanes tengamos voz para dialogar. Se tiene que escuchar al pueblo. ¿Y eso qué implica? Implica seguir adelante. Seguir adelante porque la gente seguir adelante está sin pensar harta. con una mayoría de los catalanes en los que nadie nos ha escuchado. Es seguir adelante. No hemos participado de este referéndum ilegal. Creo que esto sería una gran irresponsabilidad, continuar con esta hoja de ruta. Nosotros hemos pedido diálogo en todo momento. Los que no han querido dialogar son los que no se creen realmente la democracia y que creen que la represión es la forma de conseguir que el pueblo calle. Nosotros vamos a estar abiertos a una posible mediación o de diálogo, pero no vamos a tirar atrás. Esto lo tenemos claro. Este debate que estamos teniendo ahora es un debate que se tiene en el día a día con diferentes personas, gente que te puedes encontrar por la calle o en los grupos de WhatsApp de los amigos. ¿Os ha afectado de alguna forma este momento en el que está Cataluña en vuestras relaciones personales o en el día a día? Para nada. Se ha hablado de fractura social, pero para nada. En mi familia tengo a mi hermano, que por ejemplo no está a favor de la independencia y obviamente podemos seguir dialogando. Este obviamente es un tema de debate y por tanto genera opiniones distintas, pero para nada una fractura social como se ha hablado. Yo también conozco casos de amigos que se han dejado de hablar por este simple hecho, ¿no? Porque son incapaces de hablar de este tema y les ha llevado pues a no hablarse, simplemente porque uno opinaba de una manera y otro de otra. La fractura social es evidente y yo creo que esto es un gran problema. Sea como sea que avance esto,
si se declara la independencia o si no y las cosas siguen un poco como están, ¿cómo lo hacemos como sociedad para convivir entre gente que tenemos sensibilidades tan distintas? Yo confío y realmente defiendo que una república catalana debe ser democrática, debe tener los valores democráticos como valores fundamentales. Por tanto, si tenemos una república democrática debe dejar espacio a todos. Yo creo que tenemos que volver a unirnos para hablar de lo importante, ¿no? Como esta paloma que se ha unido ahora, no sé. De lo que nos une como sociedad, ¿no? Y de no levantar muros que han costado mucho derribar en Europa. Que podamos crear pues un espacio de convivencia democrática y pacífica, eso para mí es imprescindible antes de poder tener cualquier tipo de diálogo y para luego poder realmente crear un espacio cómodo. Conversar siempre viene bien, ¿no? Y escuchar a una persona que piensa diferente de ti siempre va bien, pues para aprender y sobre todo para escucharnos unos a los otros, que esto es importante. Muy bien, amigos, ahí ustedes vieron dos jóvenes de 21 años, las dos. Fantástico reportaje. Sí, conversando tranquilamente sobre el proceso abierto en Cataluña. Y sus preferencias. Y sus preferencias, una en contra de la independencia, otra a favor de la independencia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Como decimos, desde el 2015, el gobierno electo en las elecciones autonómicas, para su instalación fue muy difícil, porque el presidente que había salido, que se supone iba a ser reelecto, Artur Mas, uno de los miembros de la coalición, la CUP, dijo que a él no lo iba a apoyar, porque la CiU, el PDeCAT ahora, ¿cómo se llama? Partido Demócrata de Cataluña, es un partido de centro derecha y que ha aplicado políticas de recortes, políticas de liberalización que han deteriorado mucho el nivel de vida en los últimos años en Cataluña. Cataluña es, valga la redundancia, la zona más rica de España, de lo que es el Estado español. Entonces, a partir de ese momento, se inició un proceso en el cual hubo una confrontación permanente entre el gobierno central del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, y el partido autonómico, el gobierno autonómico de Cataluña, presidido ahora por Carles Puigdemont. Esa confrontación llegó a que en el mes de septiembre el Parlamento de Cataluña aprobó una ley que se llamó la Ley de Desconexión, que fue boicoteada por la oposición y que abrió el proceso para la convocatoria de un referéndum no pactado, un referéndum unilateral para determinar la independencia o no, que se llevó a cabo el 1 de octubre. El gobierno se empecinó en que el gobierno central, en que ese referéndum no se iba a llevar a cabo. Envió 12.000 guardias civiles y policías. Amenazó con medidas muy radicales y al momento de hacerse el referéndum, porque no se pudo hacer con el sistema electoral oficial, sino hubo que hacerlo con una junta específica electoral, votaron 2.3 millones de personas, que viene siendo como un 42% del censo electoral en Cataluña. Evidentemente la gran mayoría de los que votaron eran a favor de la independencia, que fue un 90%. Pero hubo una represión bárbara, brutal. Más de 800 heridos, personas mayores, familias enteras que iban a proteger los colegios electorales. Esa situación dio como resultado que el 27 de octubre, el mismo día, el
Parlamento de Cataluña aprobó el acta de reconocimiento de los resultados del referéndum, que eran favorables a la independencia, y el gobierno de Madrid, el gobierno de Rajoy, aprobó en el Senado el artículo 155 para intervenir y... Aprobó la aplicación. Y la aplicó inmediatamente. Sí. O sea, ya ese recurso destituyó. estaba. Ese recurso existía. Sí, lo que hizo fue... destituyó al gobierno, al en gobierno pleno, de la Generalitat. al presidente, al vicepresidente y a lo que serían los ministros que se llaman consejeros. Eso ha llevado a de hecho, los detuvo. No, de eso digo. Eso ha llevado a que hay 8 de esos consejeros que están en prisión, incluyendo el vicepresidente del gobierno, y 4 de ellos, incluyendo el presidente Puigdemont, que está en el exilio en Bélgica. El gobierno de Rajoy, por la presión interna que tiene, también, al destituir al gobierno de Puigdemont, llamó a unas elecciones autonómicas que se van a realizar este 21 de diciembre y que todo aparenta que también la van a volver a ganar los independentistas. Es decir, que casi estamos volviendo a la situación anterior. Bueno, la verdad es que vamos a darle seguimiento a este tema, a ver qué va a pasar en estas elecciones de diciembre, pero pudiéramos tener problemas de nuevo, porque no sé... Bueno, si la convoca Rajoy y el gobierno central, sí ellos tendrían que, pues... No, fue convocado por Rajoy. Por eso te digo, porque estas son distintas, no las no anteriores son las mismas, no. autonómicas. Sí, Julio, pero las anteriores, el referéndum anterior no fue convocado por... Una cosa es una elección autonómica. Y otra cosa es un referéndum. Para el gobierno autonómico y otra cosa es un referéndum de desconexión. Ok, entonces lo que yo quisiera es que tú explicaras en el segmento que viene, si gana el independentismo... Que va a ganar. ¿Qué va a pasar? Sí. Volvemos. Bueno, Julio, repercusiones. ¿Qué va a pasar si gana el independentismo? ¿Y qué va a pasar también si no gana? Porque como hemos visto, inclusive en las encuestas de los dos jóvenes, la sociedad catalana está totalmente dividida. Y aunque bien decían ellos que esto no divide, no hay discusiones, esto no es así. Son temas muy sensibles, muy pasionales. Y nada más hay que salir a la calle y ver las protestas y cómo fueron reprimidas. Pero no solamente en Cataluña, en el resto de en todas partes del mundo. En todo el resto de España. Sí, y del mundo. Son temas, pero nada más hay que ver aquí hablar de deporte o de religión, imagínense, de este tipo de cosas que tienen unas repercusiones fuertísimas en una región y en un país como es España. Sí. Cataluña tiene la ventaja de que históricamente el nacionalismo catalán no ha recurrido a la violencia. El nacionalismo catalán no pasó como en el País Vasco, que se creó la ETA y que a pesar de que existió y existe un gran partido nacionalista vasco, el PNV, que es, digamos, civilista, que no es violento, que es un partido de centro-derecha prácticamente, siempre ha gobernado, con excepción de un breve interregno que gobernó el Partido Popular y el Partido Socialista Unidos, el nacionalismo en el País Vasco. Lo mismo que en Cataluña. En Cataluña siempre ha habido un control, primero de CiU, que era Convergencia y Unión, que era el antecesor de lo que es el PDeCAT, del partido de Puigdemont, que era un partido no rupturista en el sentido de independencia, sino de conseguir cosas para Cataluña con su líder histórico, Jordi Pujol, que está acusado, por cierto, ahora de casos de corrupción. Y esto dominó hasta inicio de la década de los 2000, que se creó el llamado tripartito. Hubo 2 gobiernos del tripartito. El tripartito era Izquierda Unida y el Partido Socialista, que son de ámbito, aunque son catalanes, son de ámbito también estatal en España, y Esquerra Republicana de Cataluña, que es el partido más antiguo nacionalista y con tendencia. Esquerra significa izquierda.
y ese señor que se vio ahí, Luis Companys, que fue fusilado, fue presidente de Cataluña y era miembro de Esquerra Republicana. Ahora, las encuestas dicen que, todas las encuestas dicen que primero van separados. Esquerra y PDeCAT van separados. Es decir, esto es un... Lo va a debilitar. Lo puede debilitar en términos de cantidad de diputados, pero todas las encuestas dicen que la suma de PDeCAT, de Esquerra y de la CUP podría dar mayoría en el Parlamento. Entonces, esa situación vamos a seguirle dando seguimiento, vamos a seguirla mirando. La situación de represión ha cesado un poco porque pero no hay gobierno autonómico. Ahora quien gobierna es desde Madrid. Claro. Entonces vamos a seguir con el tema de Cataluña, por lo menos antes del 21 de diciembre haremos quizá otro programa. Y importante también ver cuál va a ser la consecuencia para una Europa que se va fraccionando con lo del Brexit de Inglaterra y estos brotes que han surgido de independentismo, cómo influye. Y por ejemplo, si Cataluña seguiría perteneciendo... Escocia. Claro, Escocia. Pero si Cataluña en este caso seguiría perteneciendo, como han dicho los catalanes, directamente a la Unión Europea, o el que es miembro de la Unión Europea es España. Todo esto lo analizaremos en un próximo programa. Señores, hasta mañana.